aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Agradecer una vez más al Fórum Nueva Economía, a sus organizadores, a sus patrocinadores que me hayan invitado de nuevo a venir aquí. Y también recordar, hace creo que en torno a un año, que yo asistía también a un desayuno de este tipo. En aquel momento empezaba mi intervención diciendo que me presentaba Amelia Valcárcel y me daba un poco apuro hablar después de Amelia, porque pensaba que el auditorio estaba encantado escuchándola hablar. Hoy me pasa un poco lo mismo con Cristina. Tengo la sensación de que hubiéramos seguido todos y todas escuchándola hablar durante mucho tiempo. Yo te quiero además agradecer, Cristina, que me estés acompañando en esta mañana, que hayas decidido acompañarme y presentarme, porque nos conocemos hace tiempo, además de ser la presidenta de mi partido, algo que me parece importantísimo. Eres una amiga querida y admirada por mí desde hace mucho tiempo. Gracias, por lo tanto, Cristina, compañera, y también muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, sobre todo a mis compañeros, compañeras del Partido Socialista, a mis amigos, a mis amigas, que hay muchos por aquí, a también parte de mi familia, que también me acompaña esta mañana, y gracias también, alcaldesa de Madrid, por estar aquí, al defensor del pueblo, que estaba por aquí o estaba previsto que estuviera, al secretario general del Partido Socialista de Madrid, al portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, a los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid, a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y del Partido Socialista de Madrid, a mis compañeros también del Grupo Municipal Socialista, diputados, diputadas, concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas, al presidente también del Partido Socialista en Madrid, mi amigo Manolo, también a representantes de sindicatos y organizaciones empresariales, embajadores, organizaciones sociales, como decía, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos esta mañana. Mirad, hace unos días iniciábamos un debate en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre la acción exterior del Ayuntamiento. Y yo iniciaba mi intervención con una idea que a mí siempre me ha inquietado. Hay políticos, hay responsables públicos que tienen una idea muy localista, muy simplista de lo que es la política municipal. Yo la verdad es que prefiero situarme en un contexto mundial y entender que hoy vivimos en un mundo globalizado que afecta a cada una de lo que hacemos cada día y afecta a nuestras decisiones políticas de manera permanente. Por lo tanto, creo que la obligación de quienes estamos en la política local es implicarnos con nuestra ciudad, hacer que esas cosas de la vida cotidiana funcionen, que la ciudad esté limpia, que el tráfico vaya ágil, que estén limpias las papeleras, que esté al día cada cosa de la vida cotidiana que afecta a los vecinos de Madrid y de cualquier ciudad, pero también creo que tenemos la obligación de implicarnos en el mundo que nos rodea. Mirad, y veo por allí, por ejemplo, a Inés, yo creo que sabemos que lo que afecta en el mundo, cuando un madrileño, una madrileña entra en la M30 y tiene que reducir su velocidad porque existe algo que llamamos contaminación, y todos sabemos que eso tiene que ver con el cambio climático global, entendemos que lo que nos pasa a nosotros, a los madrileños, es algo que afecta al conjunto del mundo que nos rodea y que tenemos que cambiar el mundo para vivir mejor nosotros. Hemos asistido, además, durante unos años a una situación de crisis global, de crisis económica y financiera global, en la que lo que ha sucedido es que ha habido madrileños que se han incorporado a la pobreza, que han perdido su vivienda, que han perdido su empleo. Eso, sin duda, nos está diciendo que lo que pasa en el mundo nos pasa a nosotros, que vivimos en una ciudad como Madrid, además que es una ciudad global y es una ciudad a la que le afecta cada cosa que sucede en nuestro entorno. Yo diría, sin embargo, que tenemos la obligación de incorporar a esa perspectiva económica global y debemos hacerlo desde una posición política, sobre todo desde una posición política de izquierdas, el debate de la necesidad de la globalización de los derechos humanos, la necesidad de globalizar también, como decía además hace poco Cristina, cuando se habla de cosas como los paraísos fiscales, tenemos la obligación
de buscar la gobernabilidad global para controlar procesos que si no se nos escapan y lo que hacen es empobrecernos. Bien, llevado desde este análisis, pues entenderéis que no soy nacionalista, nunca lo he sido. Creo que el socialismo y el nacionalismo tienen bastantes elementos de incompatibilidad, pero sí creo en algunas cosas. Creo en que tenemos que entender la diversidad social, la diversidad cultural y política, si queremos gestionar bien la democracia, y también creo que la cercanía en el Gobierno aporta un valor en sí mismo que es muy importante tener en cuenta. Y desde esta perspectiva estamos, y creo que es necesario, y hablamos, como decía Cristina, de Madrid, es necesario que el Ayuntamiento de Madrid amplíe sus competencias y también amplíe su capacidad de decidir sobre cómo gasta sus recursos. Por cierto, algo muy de actualidad, y también que mejore su financiación. Ha habido debates en algunas comunidades autónomas sobre la necesidad de que los ayuntamientos participen en la financiación de las comunidades autónomas. Ese es un debate que tenemos que plantear y abrir en Madrid. No hace mucho tiempo planteamos, por ejemplo, en el Pleno la necesidad de una ley autonómica de capitalidad para Madrid. Creo que es un debate absolutamente vigente y de actualidad, como además hemos debatido recientemente en el Congreso del Partido Socialista en Madrid, la necesidad, y está Manolo Robles, que es un gran defensor de esto, la necesidad de constituir un área metropolitana. ¿Para qué? Pues para coordinar recursos tan importantes como el transporte, recursos tan importantes como políticas para combatir la contaminación. Hemos planteado ese tipo de medidas que creo que vienen hoy a cuento para hablar de la importancia de Madrid y cómo enfrenta determinadas situaciones críticas. Miren, desde que se puso en marcha la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Partido Popular lo que hizo fue cargarse la autonomía local, pero también han sucedido más cosas, y yo muchas veces tengo la sensación de que Rajoy decidió en algún momento nombrar jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid al señor Montoro, y tengo esta sensación porque han sucedido cosas como las que hemos visto estos días, con una especie de intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, pero también tenemos permanentemente a recurrir, por ejemplo, a cosas como el acuerdo con los sindicatos sobre la clasificación profesional de los empleados públicos, que ha recurrido la delegación del Gobierno, o las cláusulas sociales, que ha recurrido también la señora Dancausa. Hemos visto incluso cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid recurre al acuerdo para poner en marcha, para eliminar, digamos, lo que era la primera operación Chamartín, pero, sin embargo, esto está afectando al desarrollo de la propia operación Chamartín. Bien, esto es sin duda algo que nos preocupa, y más allá de hacer el análisis de cómo se ha podido actuar en el equipo de gobierno de la Ciudad de Madrid respecto a la gestión del proceso económico que hemos visto estos días en los medios de comunicación, yo sí quería hacer una mención a algunas cuestiones que están afectando de lleno a los ayuntamientos en este momento. Y es esto de la regla de gasto, un concepto al que nos empezamos a acostumbrar como si habláramos de cualquier cosa, pero que es un concepto realmente complejo. Coincido absolutamente con Cristina en que la aplicación que se está haciendo de la regla de gasto es una aplicación sectaria, es una aplicación que tiene que ver con limitar y evitar la autonomía local, y es una aplicación que ataca los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque entiendo que la aplicación que se está haciendo de la regla de gasto, que no está como tal en cuanto a la aplicación dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que está haciendo es reducir el sector público, y el objetivo de esa aplicación es reducir el sector público. Por lo tanto, es una aplicación absolutamente ideológica que pretende hacer ajustes en cuanto a los derechos, a los servicios que los ayuntamientos hoy pueden prestar a los ciudadanos. Miren, junto a la aplicación de la regla de gasto encontramos aplicación de políticas a los ayuntamientos que tienen que ver con ¿qué? Con impedir contratar personal,
empleados públicos, me refiero, si se puede externalizar servicios, pero no contratar empleados públicos, o también la imposibilidad, digamos, de crear estructuras dentro del sector público. En definitiva, entiendo que esto es un ataque al sector público y lo que tiende, insisto, es reducirlo. En un momento económico en el que entiendo que el sector público debería contribuir con inversión y con más servicios a mejorar el impulso al crecimiento económico. Sin embargo, de esta manera lo que hacemos es un retroceso. Nosotros hemos presentado diferentes iniciativas a lo largo de estos años en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Lo hemos hecho, además, de acuerdo con las consideraciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, y estas iniciativas han ido en una línea, han ido en la línea de pedir al Gobierno que cambie la interpretación que está haciendo de la regla de gasto, que permita a los ayuntamientos gastar sus recursos en servicios y en inversiones dirigidas a mejorar la vida de los madrileños, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, y de los ciudadanos en general, y que permita también la ampliación del sector público, incluso solo sustituir el personal que existe en este momento cuando la gente se empieza a jubilar. Por lo tanto, esa es la batalla que estamos dando, en este caso, en los ayuntamientos. Y yo decía algo al principio, que después podemos hablar en el debate, y es que es verdad que se ha hablado mucho, y hoy hay una comisión extraordinaria de Economía donde mi compañera concejala del Grupo Municipal Socialista, Erika Rodríguez, planteará algunos temas. Nosotros podemos discrepar con algunos aspectos de cómo se ha gestionado este tema, pero yo pediría que los árboles no nos impidan ver el bosque, y el bosque son las dificultades que hoy tienen los ayuntamientos ante la aplicación restrictiva de una serie de normas que les impiden crecer y utilizar sus recursos, los que tienen los ingresos de los ciudadanos, en la mejor gestión de los servicios a los ciudadanos. Por lo tanto, en este escenario creo que ha llegado el momento de hablar de la necesidad de ampliar la autonomía local. Estamos en medio de un debate territorial y ha llegado el momento de hablar de cómo se tiene que recoger en el futuro debate territorial el papel de los ayuntamientos, de la autonomía local y su capacidad de gestión de lo público y su capacidad también de gestión de derechos, que son derechos de ciudadanía. Los ayuntamientos también forman parte de esa estructura del Estado que desarrolla derechos de ciudadanía. Y hablando de más cuestiones, sí quería hacer además referencia a otros temas que hoy están de plena actualidad. Hablaba al principio de esa idea de la ciudad global que es Madrid. Hay un tema que yo creo que es el tema del futuro, es un tema fundamental que tiene que ver con el cambio climático y cómo hoy está afectando a las ciudades y qué políticas ponemos en marcha y se ponen en marcha en las ciudades para combatir ese cambio climático. Yo creo que a estas alturas a nadie se le ocurre dudar de que el cambio climático existe. ¿Os acordáis cuando esto se dudaba? A estas alturas a nadie se le ocurre dudar de eso, y que además hay que afrontar políticas a favor de la salud de los ciudadanos. Yo recuerdo hace unos años cuando, a partir de la ley antitabaco, se decía aquello de que se iba creo que a hundir o algo así el sector hostelero. Hoy hemos oído también, estamos acostumbrados a oír barbaridades sobre este tema. Es un tema vital para la salud de los ciudadanos. Sabemos que hay muertes prematuras, sabemos que hay muchas enfermedades derivadas de la contaminación. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas. Desde el Grupo Socialista, desde el primer momento, tuvimos claro que este era un tema clave y que, por lo tanto, teníamos que apostar por propuestas como ese área prioridad residencial en el Distrito Centro, o por propuestas también como la reducción en el centro de Madrid del vehículo particular en favor del transporte público o en favor también del uso de la bicicleta. Hemos hecho además propuestas, y yo creo que es verdad que ha llegado el momento de hablar de la necesidad de mejorar el plan de calidad del aire, el protocolo que se aplica en casos de contaminación, y ha llegado el momento también de poner en marcha medidas como la reducción del coste del transporte público, que en estos días hemos estado planteando en los días de
alta contaminación o la gratuidad del transporte público. Nosotros también pensamos que Madrid necesita toda una red de aparcamientos disuasorios, Madrid necesita crecer en los espacios verdes y Madrid necesita una mejor red de transporte público que dé alternativas reales a los ciudadanos cuando tienen que dejar su vehículo particular y sustituirlo por otro medio de transporte. Creo que esto es vital. Muchas ciudades europeas han afrontado este tema y han puesto en marcha medidas de peatonalización o semipeatonalización del centro de las ciudades y creo que eso, a día de hoy, es algo imprescindible y necesario. Pero miren, quería hablar también de otros temas, aprovechando que estamos aquí esta mañana y que tienen que ver con lo que es Madrid. Hace poco hemos ido viendo, hubo un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, también el Ministerio de Fomento. Los socialistas estuvimos desde el primer momento planteando que era necesario otra propuesta para el desarrollo del norte de Madrid, y me refiero a la Operación Chamartín. Nosotros entendemos que es importante el desarrollo del norte de Madrid, es importante que la Operación Chamartín garantice que tenemos, por ejemplo, una estación mejor como estación de Chamartín, un nudo de comunicación importante. Es importante, además, que busquemos que vengan a Madrid grandes empresas, que haya inversión, pero también creemos que junto a la Operación Chamartín tiene que haber un sentido del urbanismo vinculado al desarrollo del norte de Madrid mucho más humano. Queremos que en la Operación Chamartín, por ejemplo, haya más vivienda pública y haya vivienda asequible a precios razonables. Son elementos que tienen que incorporarse en cualquier propuesta de desarrollo urbano de la ciudad. Y también queremos algo que para nosotros es vital, y es que esto no suponga un desequilibrio territorial para Madrid. Junto al desarrollo del norte de Madrid tenemos que dar alternativas de desarrollo a distritos que han estado abandonados durante mucho tiempo y a distritos que no han tenido la oportunidad de desarrollo. Me refiero a distritos del sur de Madrid, del este de Madrid, con rentas y con tasas de paro muy por debajo de otros distritos del norte de Madrid. Yo creo que lo decía también hace un tiempo, porque es un dato que me resulta muy significativo de lo que pasa en esta ciudad. Mirad, por ejemplo, la renta media de los vecinos de Retiro y de Puente de Vallecas supera los 10.000 euros. Eso es una brecha real de lo que pasa en esta ciudad entre dos distritos que se distancian uno de otro unos metros. Tenemos que acabar con este desequilibrio territorial que existe en esta ciudad y tenemos, por lo tanto, que desarrollar planes de desarrollo de estos distritos. Hace poco, además, también hemos estado trabajando en otra línea. Es algo que al Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y también sé que en la Asamblea de Madrid nos preocupa mucho, y es la necesidad de impulsar el desarrollo industrial de Madrid. La industria en Madrid ha estado durante mucho tiempo abandonada y es el momento que impulsemos la industria. ¿Cómo? Pues evidentemente nosotros hemos planteado diferentes iniciativas mediante una red de factorías, una red de polígonos industriales y que esa red además sea una red medioambientalmente sostenible, que sea una red de polígonos y de industria que gestione bien los residuos, que aproveche la energía, que aproveche el agua. Todo eso se ha planteado y en este momento hay también sobre la mesa una estrategia industrial que nosotros pensamos que tiene, insisto, que ayudar al desarrollo de los distritos más desfavorecidos de nuestra ciudad, porque tienen que tener también capacidad de desarrollo económico, de desarrollo social y también, por supuesto, de desarrollo cultural. Esa es una propuesta que seguimos trabajando y que tenemos encima de la mesa y que creemos que configura un proyecto importante, no solo vinculado al desarrollo urbanístico del norte de Madrid, sino también al desarrollo industrial de conjunto de la ciudad en ese contexto equilibrado. Más temas, si tengo un poco más de tiempo, a los que me quería referir. Miren, Madrid es una ciudad, como ciudad global, que tiene una gran capacidad de atracción turística. Nosotros siempre decimos,
Ojo, no nos quedemos en la autocomplacencia. Sabemos que hay una coyuntura internacional que favorece que Madrid tenga muchos visitantes cada año y que crezca, pero tenemos que tener un compromiso claro con el turismo para que eso se mantenga en el tiempo. Y eso se consigue con un turismo que oferte calidad, sobre todo, a la gente que viene a Madrid. También se consigue con la protección de nuestro patrimonio. En esta ciudad no se ha cuidado el patrimonio y en este momento nos preocupa mucho que tampoco se cuide. Pensamos que hay que apostar más por la conservación del patrimonio y pensamos que hay que evitar que sucedan cosas como las que han sucedido, por ejemplo, con la demolición del taller de artillería en Chamberí o el convento de las Damas Apostólicas en Chamartín. Creo que tenemos que apostar por esa conservación de nuestro patrimonio para dar opciones turísticas. Y también creo que tenemos que afrontar ya en esta ciudad y también en esta comunidad autónoma, estoy segura que el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid coincide conmigo en que hay que afrontar cuestiones como los apartamentos turísticos que en este momento están distorsionando mucho el mercado y las propuestas en el ámbito hotelero y, sobre todo, están distorsionando mucho la convivencia en el centro de Madrid. Bien, son temas importantes que afectan al ámbito económico de nuestra ciudad. Hay más cuestiones que afectan al ámbito económico y a la vida de los ciudadanos, sobre todo. Y yo voy a aprovechar que también están aquí las organizaciones sindicales para darles las gracias por su trabajo, ese que hacen cada día a favor de la calidad del empleo y también por su compromiso con Madrid, porque no hace mucho hicimos y pusimos en marcha un plan también de empleo en el Ayuntamiento de Madrid, en el que participó el Grupo Socialista con el Gobierno, con las organizaciones sindicales y empresariales. Pero tenemos que avanzar en que el empleo que se tiene en esta ciudad sea de mayor calidad, porque veréis, cuando empieza a crecer el precio de la vivienda, y está sucediendo en Madrid, y más en el centro de Madrid, y los salarios son bajos, tenemos un gran problema. Podemos compensar a través del ayuntamiento, si nos deja Montoro, con escuelas infantiles más baratas, podemos compensar con servicios de cuidado más barato, porque es renta que va a las familias, pero tenemos un gran problema si los salarios bajan y el precio de la vivienda sube. Y eso sí que afecta a la vida y al día a día de los ciudadanos de Madrid. E insisto, y esto nos preocupa mucho, por eso creemos que hay que trabajar para que haya más vivienda pública en la ciudad de Madrid. Ojalá tuviéramos parques de vivienda pública como tienen en otras ciudades donde están en el 17, en el 20, 25%. En Madrid tenemos muy poca vivienda pública y además tendríamos que tener muchísima más, crecer muchísimo para llegar a esos niveles, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que los ciudadanos pusieron mucho interés, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales y hubo un debate muy importante sobre el derecho a la vivienda, que es otro de los grandes derechos que recoge nuestra Constitución y es un gran elemento de nuestro estado del bienestar. Y en España y en Madrid tenemos un problema con este derecho y, por lo tanto, el ayuntamiento tiene que ser más ágil, más rápido en la construcción de vivienda pública. Y, por supuesto, tenemos que seguir trabajando, como decía al principio, para avanzar en ese empleo de calidad y creo que podemos hacer muchas cosas desde el ayuntamiento. Nosotros hemos planteado desde propuestas de mejora de la formación, estamos hablando con el equipo de gobierno sobre la reforma de la Agencia para el Empleo, etcétera, etcétera. Bien, yo por continuar y ir a un tema que a mí siempre me preocupa, como antes decía Cristina, quería un rato hablar de esto de la igualdad. Que creo que hay que hablar de la igualdad cuando se habla de todo y, de hecho, cuando se habla de cómo se aplica la regla de gasto, estamos hablando de la igualdad, porque al final lo que se está sucediendo es que se están reduciendo los recursos públicos. Fijaros que una de las primeras cosas que hizo la Ley de Racionalización de las Administraciones Públicas fue quitarle las competencias en violencia de género a los ayuntamientos. O sea, fijaros si hablamos de la igualdad cada vez que hablamos de cualquier cosa, ¿no? También de las operaciones urbanísticas o económicas. Y quería hablar de la igualdad porque creo que Madrid, en ese concepto de ciudad global, es
una ciudad referencia, es una ciudad, el año pasado organizamos el World Pride y creo que fuimos la ciudad de referencia en el mundo. Es una ciudad donde se puede vivir en libertad, es una ciudad donde uno puede enamorarse de quien quiera, de momento. Es una ciudad donde seguimos avanzando y viviendo libremente. Mucha gente ha llegado a Madrid porque puede vivir libremente en Madrid. Eso también tiene que ver con la globalización y tiene que ver también con la globalización, el hecho de que en Madrid vivamos muchas personas de religiones, de culturas, de procedencias diferentes y esta ciudad sea acogedora para que eso suceda con normalidad. Pero, mirad, yo me quería referir a un fenómeno que tiene que ver con la globalización y que no es tan positivo como este, y es la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta ciudad también es un lugar donde hay personas que están esclavizadas. Tenemos que decirlo porque esa es la realidad. Y tenemos que decirlo y denunciarlo, y no esconder la cabeza. Tenemos que afrontarlo con políticas y con propuestas que acaben con esto. Yo tengo la sensación de que durante muchos años, y no voy a señalar a nadie, el conjunto de las administraciones públicas, excepto algunos pocos ayuntamientos, lo que han hecho ha sido esconder la cabeza respecto a cuestiones como la trata, la explotación sexual de las personas. Fijaros que en Madrid han venido los vecinos y las organizaciones de vecinos y han hecho una campaña que se llama No Acepto, donde nos dicen no queremos publicidad sobre prostitución en nuestros coches porque ataca la igualdad y porque además educa en desigualdad. Bien, yo creo que este debate hay que traerlo al Ayuntamiento de Madrid y hay que hacerlo en la ciudad de Madrid y en otras ciudades. Nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en una ordenanza que lo que haga sea tomar medidas para prevenir y sancionar el consumo de prostitución y dar alternativas a las mujeres para salir de esa situación. Creo que Madrid tiene enormes potencialidades para aprovechar las ventajas de la globalización y debemos combatir aquellos fenómenos que no son fenómenos adecuados, que son fenómenos que atacan los derechos humanos en el ámbito de la globalización. Y para acabar, porque si no me llamarán probablemente la atención en breve, sí quería hacer una última reflexión. Veréis, yo creo que en los últimos tiempos, en los últimos años de la política, yo creo que quienes llevamos muchos años, y aquí veo a mucha gente que llevamos muchos años en la política, hemos sido conscientes de que había muchas cosas que estaban empezando a cambiar en la política. En las últimas elecciones, sobre todo, hubo una cosa que cambió y que está cambiando en nuestro país, también en la ciudad de Madrid, y es que parece que los ciudadanos no quieren, no les gustan las mayorías absolutas, y yo creo que eso tiene un mensaje, y el mensaje es dialoguen, lleguen a acuerdos, busquen acuerdo, consenso y diálogo para resolver los problemas de los ciudadanos, que es para lo que estamos quienes tenemos responsabilidades públicas. No lo olvidemos nunca porque a veces se nos olvida. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, conscientes de esta situación, hemos trabajado durante estos años y también conscientes de lo que a nosotros nos preocupa es la gente, es buscar soluciones en los problemas. Yo siempre digo que cuando pasa algo, yo a lo mejor me cabreo y critico primero lo que tenga que criticar, pero inmediatamente después empiezo a pensar en cómo se puede resolver aquello. Es una manía, pero me suele pasar. Yo creo que esto es importante, esta perspectiva de la política, la creo de verdad y por eso intento hacerlo y mantenerlo. Por lo tanto, es importante que los grupos municipales que estamos en el Ayuntamiento de Madrid busquemos soluciones y acuerdos para resolver los problemas que tiene esta ciudad. Nosotros lo hemos hecho, hemos ido al Pleno con propuestas que han salido adelante, hemos buscado el acuerdo tanto en la investidura de la alcaldesa como cuando ha habido el debate presupuestario, hemos planteado acuerdos que han puesto sobre la mesa cuestiones importantes. Me refiero, por ejemplo, al plan de empleo, al desarrollo de las escuelas infantiles, al bono cultural, al cambio en el desarrollo del Madrid Nuevo Norte, a la negociación, por ejemplo, que tiene que ver con la limpieza de la ciudad, con la puesta en marcha del área prioridad residencial en el centro de Madrid,
Me puedo referir también a la mejora de la flota de la AMT, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas propuestas que también hemos trabajado de manera compartida. Por ejemplo, una propuesta que estaba en nuestro programa electoral, la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid. Es una propuesta que trabajamos de manera compartida con el equipo de gobierno en un reglamento. Les puedo decir que he hablado hoy y en estos días con la alcaldesa de Madrid y que vamos a seguir trabajando en la puesta en marcha de esta oficina, que haremos en breve una propuesta, además compartida, para nombrar al director de esta oficina y que además el director de esta oficina, que ya se ha comprometido, será una persona con una amplia trayectoria profesional y con la garantía de que será un buen director de esta oficina. Hoy estamos asistiendo, además, a situaciones de corrupción en este país, de corrupción en las administraciones públicas. Desde el Ayuntamiento de Madrid queremos un amplio compromiso para luchar contra el fraude y contra la corrupción. Les puedo decir que llevaremos una propuesta al Pleno para que Carlos Granados sea el director de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid. Bien, para acabar, simplemente plantear que las propuestas y los acuerdos que hemos llevado al Pleno, que hemos trabajado desde el Grupo Municipal Socialista, son propuestas que tienen que ver con un modelo de ciudad que defiende la sostenibilidad medioambiental, que defiende la honestidad en la gestión, que defiende la participación de los ciudadanos en la política, que defiende un desarrollo equilibrado de esta ciudad, que apuesta por la política social y por la igualdad como referente. En definitiva, un modelo de ciudad que lo que prioriza es la dignidad de la vida de los ciudadanos de Madrid. En eso es en lo que hemos trabajado desde el Grupo Socialista. Vamos a seguir trabajando en esta línea y esto, créanme, solo es posible trabajar en esta línea cuando la izquierda es quien gobierna o, como en el caso también del Ayuntamiento de Madrid, tiene la llave de la gobernabilidad. Así que nosotros vamos a seguir trabajando para que haya políticas de izquierda en esta ciudad, para que haya políticas comprometidas con la igualdad y con los derechos de los ciudadanos, para que esta ciudad de verdad cambie, para que en poco tiempo el escenario de Madrid sea un escenario diferente al de hace unos años. He intentado hacer una intervención amable, perdónenme si alguien ha encontrado algunas críticas. Quiero agradecer a las personas de otros partidos políticos que me han acompañado esta mañana, especialmente su presencia aquí, y por lo tanto, si han encontrado algún comentario que haya podido resultarle ofensivo, quiero pedir disculpas, pero he intentado hacer crítica de manera amable y siempre constructiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cristina. Muchas gracias, doña Purificación.